día corriente como todos los demás, hasta que la presencia de una señorita con la mirada perdida en un cuadro hizo cautivar la cabeza de Castell. El día era gris y sombrío, como la entrada de un temeroso bosque. El cielo estaba cubierto de nubes y la ciudad se veía opaca. Castell caminaba por la calle, ajeno al mundo que lo rodeaba, como si solo existiera él y nadie más. Estaba cautivado en sus pensamientos, pensando en su trabajo y en la vida que tenía. De repente, vio a una jovencita sentada en un banco, mirando un cuadro que colgaba en la pared. La jovencita tenía el pelo negro y largo como la cola de un caballo, los ojos verdes y profundos. Estaba sentada con la espalda recta y la mirada fija en el cuadro. Castell se detuvo a mirarla. La jovencita es hermosa, pero lo que más cautivó fue su mirada. Era una mirada perdida, como si estuviera en otro mundo. En ellos se reflejaba un mundo de tristeza y melancolía. En ese momento, Castell se sintió atraído por la jovencita, una mujer misteriosa y fascinante, como un cruel crimen. Castell, desesperado por saber la identidad de esta señorita, decide esperar en las calles de la galería. La vio yendo en dirección de un edificio. Ahí es donde surge la primera conversación. La jovencita se detuvo frente al edificio, respiró hondo y abrió la puerta. Castell la siguió de cerca, entró al edificio y vio subir las escaleras. La siguió hasta el último piso, como un perro tras su dueño. La jovencita se detuvo frente a la puerta y sacó la llave. Castell se acercó a ella y la tocó del hombro. La jovencita se dio vuelta, lo miró. Sus ojos eran dos pozos verdes profundos y penetrantes, como un sentimiento tan puro. En ese momento, Castell sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Castell caminaba por las calles en la galería, desesperado como los peruanos en plena hora punta. Todo por saber la identidad de la jovencita. La había visto entrar al edificio y él había decidido esperarla. La noche era tan fría como dentro de un congelador. El viento silbaba entre los edificios. Castell miró su reloj y eran las 3 de la madrugada. La jovencita no aparecía. Castell estaba a punto de darse por vencido cuando la vio salir del edificio y caminó hacia ella. La jovencita lo miró con una mirada perdida como un ciego. Castell se acercó a ella y la tocó del hombro. Castell no podía más con la angustia. Él se sentía como los hinchas argentinos sentían en aquella tanda de penales contra Francia. Necesitaba saber qué decía en esa carta. Parecía ser tan vital para él y sin pensarlo 2 veces fue a casa de María. Al llegar ahí fue atendido por su sirvienta, que dijo que esperé en el escritorio de la casa. Él, sentado, empieza a escuchar pisadas. Alguien se acercaba poco a poco, tal cual como si fuese una película de terror. Era él, Allende. Era un tipo alto y delgado, parecía un basquetbolista americano, con toda la barba canosa como si fuese Papá Noel, con diferencia de que Allende era ciego. Ellos tuvieron una conversación muy agradable, hasta que Allende le dijo de que era esposo de María. En ese momento se le vino el mundo entero a Castell. Habrá sentido lo que sintió Robotín cuando se enteró de que no era padre de sus hijos. Así mismo, y repentinamente y confundido, se fue de la casa de María. Corrió lo más rápido que podía. Parecía que estaba en una final de competencia de carrera. Sabía que si esa carta llegaba a manos de María era el final de todos. Entonces, así como cuando los peruanos vimos ese gol de minuto 90 de Brasil, sabíamos que habíamos perdido. Al llegar ahí, le pidió intensamente a la carterista que le devolviera la carta. Ella le dijo de que no podía si no tenía el voucher. El cabizbajo recordó que cuando fue a entregar la carta, había desechado con furor el voucher. Era una reacción natural por la furia inmensa que sentía. Él le dijo que no lo tenía. Sin embargo, tenía el borrador y esa carta tenía el inicial de su nombre. Sin embargo, ella le dijo con un no rotundo de que no podía abrir la carta. Estaba tan firme como cuando un jurado, un juez, está sentenciando a un criminal en plena audiencia. Él, enfurecido, empieza a gritar, tanto como si estuviese en plena avenida Bancay manifestándose. Bueno, también aceptando su derrota. Él, cuando se estaba retirando de la agencia, piensa en un momento quemar la agencia con un cerillo.
Era tan imposible como evaporar el mar con una vela encendida. Castell, sigiloso como un gato, caminaba por las afueras de casa de Hunter. Él necesitaba saber si estaba María ahí, sí o no. De repente, su cara se convirtió como si hubiese ganado la lotería. Era ella, María, solamente que estaba a manos de Hunter. De repente, su furia inmensa creció en Castell. Él estaba a la espera de que María se encuentre sola, tal cual un cazador acechando su presa. De repente, María sube sola a su cuarto. Era el momento perfecto para Castell. Él sigilosamente entra a casa de Hunter, y antes de entrar a cuarto de María, escucha primero para saber y confirmar si estaba sola. Y sí lo estaba. Castell entra, pero parecía el mismo Lucifer en persona, y con cuchillo en mano decide clavarle 2 veces en el pecho, matando así con María. Castell se convirtió en homicida, así como fue Jeffrey Dahmer. Castell, después de matar a María, corrió a casa de Allende. Estaba tan decidido en contarle toda la verdad. Fue ahí, de frente a su escritorio. Encontró a Allende sentado ahí, y sin empatía le contó todo. ¿Habrá sido un baldazo de agua fría para Allende? Se quedó callado, parecía mudo. No le importó a Castell. Él ya se sentía aliviado porque se quitó un peso de encima.